Después de 14 horas agotadoras, descubrí un secreto increíble que transformó mi vida y mi familia. Javier, un joven ingeniero de 28 años, veía cómo el murmullo de la Ciudad de México se desvanecía en su mente mientras regresaba a casa. La panadería de la esquina, su refugio de aromas cálidos, no lograba suavizar la frustración que lo atormentaba cada día. El peso de los sacrificios de sus padres, una madre maestra y un padre obrero en la construcción, lo acosaba. ¿Había valido la pena todo ese esfuerzo? A menudo se sentía como un náufrago atrapado en una isla de normas burocráticas, su talento ignorado, sus sueños marchitos. Por las noches, la mesa familiar vibraba con risas que resonaban en las paredes de su hogar, pero en su interior Javier afrontaba un dilema: el deseo de retribuir los sacrificios familiares y la realidad de un presente que lo asfixiaba. Las historias de su abuelo sobre la lucha y el ingenio familiar llenaban su mente con imágenes vivas de gloria y esfuerzo. Sin embargo, sus propios intentos por escalar en la vida profesional parecían nada más que un eco distante. Cada jornada laboral se sentía como un grillete que lo mantenía alejado de su propósito verdadero. Un mensaje inesperado de una tía abuela, jamás conocida, llegó como un rayo en su tormenta. La propiedad que le había dejado era un legado del campo, un lugar donde sus antepasados sembraron sueños y sudor. El innoble escepticismo en el entorno de Javier se esparcía, contacto tras contacto, como una sombra que le decía que no tenía lo que se necesitaba para transformar ese legado en algo real. ¿Por qué tú?, preguntaban. Cada palabra era una espina en su confianza. Aceptar la oferta significaba confrontar no solo a la duda de su valía, sino también a una realidad que lo acechaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las horas pasaban y la presión crecía. Javier se encontraba atrapado en una niebla de incertidumbre. Reconstruir su historia familiar, honrar los sacrificios de sus padres y su abuelo, se mezclaba con un grito interno: ¿y si fallo? La angustia era palpable, un nudo en su estómago que no le dejaba respirar con calma. Con cada documento que revisaba, cada foto que desenterraba, su corazón se llenaba de esperanza y miedo al mismo tiempo. La posibilidad de un futuro mejor enfrentó el escepticismo de quienes lo rodeaban, pero la inquietud persistía. ¿Podía realmente hacer justicia a su legado? Cada día se convertía en una batalla contra el resentimiento, un vínculo con su herencia que se retorcía en su mente. Su mano sudaba mientras pasaba las páginas del Viejo Testamento, y la imagen de su familia construyendo un futuro entre ladrillos y tierra difícil se volvía más vívida. Pero el murmullo de las voces a su alrededor se imponía. Sus críticas lo rozaban, lo debilitaban. ¿Era suficiente su esfuerzo? Mientras se adentraba en la historia, Javier se enfrentaba a un derrotero irreversible. De repente, un amigo de la familia que conocía los secretos del negocio familiar apareció en su vida. La revelación de su pasado podría ser la respuesta a todo, o el inicio de su fracaso. ¿Cómo podría reconciliar lo que debía hacer con lo que realmente deseaba? La simple idea de emprender un viaje hacia lo desconocido inundaba su corazón de dudas, y la presión por decidir aumentaba, un eco constante que lo empujaba hacia la incertidumbre. La mañana siguiente, la luz del día entró a raudales por la ventana de Javier, pero eso no hizo más que repasar su mente en una espiral de pensamientos confusos. Se sentó en la cama, con la cabeza entre las manos, intentando asimilar lo que había ocurrido. La llegada de su amigo, Luis, significaba un paso hacia la acción. Sin embargo, también traía consigo un torrente de expectativas y presiones que no sabía si podía manejar. La conversación con Luis no se hizo esperar. En la pequeña cafetería del barrio,
un lugar que había sido testigo de sus diálogos de infancia, se sentaron uno frente al otro. La expresión de Luis, seria y reflexiva, contrastaba con el ambiente ligero del café, y eso inquietaba a Javier. «Escúchame», dijo de inmediato. «Lo que te voy a contar podría cambiarlo todo. No puedes dejar que el miedo dicte tus decisiones». Javier frunció el ceño. «¿Qué tienes que decirme que pueda ser tan decisivo?» La incertidumbre amenazaba con paralizarlo. Podía sentir que cada palabra de Luis era una puerta abierta a incógnitas que preferiría evitar. «Todo este tiempo he sabido sobre el terreno que te dejaron. Tu abuelo tuvo una visión. No solo era un campesino, era un empresario, un hombre que luchó para construir un legado. El lugar tiene potencial. Necesitas mirar más allá de lo que ves», explicó Luis, gesticulando enérgicamente. Al escuchar esto, Javier sintió como si flotara en un universo donde las posibilidades eran ilimitadas, pero también aterradoras. Su mente, por un instante, visualizó el lugar vibrante, rebosante de vida y oportunidades. Pero pronto, como un eco familiar, los murmullos de duda se colaron en su pensamiento. ¿Y si todo esto es solo una ilusión? «Necesitas aprender a administrar ese legado», continuó Luis. «Yo tengo experiencia en el sector agrícola y podría ayudarte a iniciar, pero deberías ser un agente activo, no solo un receptor». Las palabras de su amigo reverberaban. ¿Realmente estaba preparado para tomar las riendas de su destino? Javier había hecho cálculos en su mente sobre qué tipo de inversión de tiempo y esfuerzo esto implicaría, analizando su carga laboral actual y la opinión de quienes lo rodeaban. Sin embargo, la chispa que su amigo intentaba encender era innegable. Mientras conversaban, Javier empezó a bosquejar un plan, tímido al principio. Reflexionaba sobre estrategias, manejando la complejidad de los números en su cabeza. Era un proceso al que no estaba acostumbrado. La mente ingeniera pugna entre la lógica y el deseo, pero de pronto sintió que estaba al borde de una decisión que podría desencadenar algo significativo en su vida. «Esto no es solo un terreno», aseguró Luis. «Es una oportunidad para transformar toda tu realidad, para demostrar que puedes hacer algo grande, algo digno de tu abuelo». Esas palabras resonaron en su interior como un tambor de guerra. La imagen de su abuelo y sus sacrificios devino tangible, un llamado a la acción que demandaba respuesta. Así, cada pulso de su ser se convirtió en un firme latido de determinación. Pero, a su vez, sabía que el camino estaría plagado de desafíos, y esto lo mantuvo alerta. Aquel viaje no solo significaba adquirir éxitos, sino también rozar el abismo del fracaso. Mientras abandonaba la cafetería, Javier sintió un nuevo aire de posibilidad. Caminaba con una claridad que le era ajena, pero a medida que la emoción crecía en su pecho, una nueva pregunta surgía. ¿Cómo reaccionarían los demás cuando se enteraran de su decisión? La interacción trabajaba en su mente. Era vital tener una respuesta lista. Las miradas de escepticismo lo seguían, y no podía permitirse flaquear. Cada paso que daba en esta nueva dirección lo acercaba más a su legado, sí, pero también lo confrontaba con la realidad de ser un líder entre las sombras de su propia historia. Justo cuando el futuro parecía brillar con una luz propia, el olor familiar del café se desvanecía detrás de él, y cada paso que daba se impregnaba de incertidumbre, hasta que una voz interna lo detuvo en seco. Había llegado el momento de enfrentar no solo a su pasado, sino también a todos los que dudaban de él. ¿Sería capaz de convertir la desconfianza en su mayor motivación? La lucha por demostrar su valía apenas comenzaba. Javier regresó a casa habitación, sumido en una vorágine de pensamientos y emociones. La entrevista con Luis había despertado en él habilidades dormidas, una chispa que apenas comenzaba a arder. Se sentó frente a su escritorio, rodeado de documentos y planos que había dejado de lado, y comenzó a pensar en cómo podría fusionar su trabajo actual con esta nueva aventura. Durante años, su inclinación natural había sido resolver problemas mediante el análisis y la lógica. Había trabajado en proyectos que requerían ingenio y creatividad, pero ahora se le presentaba un desafío diferente: transformar un terreno en un legado, un sueño en realidad.
La idea de sembrar no solo cultivos, sino también valores familiares, lo llenaba de entusiasmo y de inquietud. Siendo una persona reservada, siempre había mantenido sus proyectos en un ámbito privado, en solitario. La noción de que debía compartir su visión y recibir opiniones lo incomodaba. Tenía que aprender a abrirse, a comunicar claramente sus ideas. Al fin y al cabo, como líder del proyecto, no podría hacer todo solo. La colaboración sería fundamental. Esto ya era más que un reto profesional. Era una prueba a su capacidad de asumir riesgos y a su habilidad para inspirar a otros. Javier decidió que no podía perder tiempo. Buscó digitalmente información sobre técnicas agrícolas innovadoras, sostenibilidad y valor económico. Era un nuevo mundo que se desplegaba ante él, y su mente, antes atrapada en la ingeniería, empezaba a expandirse hacia territorios inexplorados. A medida que leía y tomaba notas, la idea de un plan de negocio tomó forma. Claro que no estaba exento de incertidumbre. Cada página que pasaba lo desafiaba, pulsando el botón de su autoduda y empujándolo a reenfocar su visión. Se propuso crear un modelo financiero que reflejara no solo la viabilidad del proyecto, sino también su contribución a la comunidad. Una razón más para hacerlo, más allá del legado de su abuelo. Javier siempre había valorado la lógica, pero entendía que las emociones y la conexión humana jugarían un rol crucial en su desarrollo. Al anochecer, cansado pero satisfecho, decidió que era el momento de compartir la idea con los miembros de su familia. Sabía que sus comentarios serían cruciales y aunque temía su escepticismo, también entendía que este era el primer paso en su camino hacia ser el líder que deseaba ser. Convocó una reunión familiar y mientras hablaba, pudo notar un cambio en él mismo. Se sentía menos como un ingeniero y más como un visionario. Al finalizar su exposición, las reacciones fueron variadas: sorpresa, dudas, hasta escepticismo. Pero había una mirada en el rostro de su madre que lo tranquilizaba, un destello de orgullo. Sin embargo, la contradicción de su familia hizo que Javier se sintiera dividido. Se encontró cuestionando la validez de sus propios sueños y la posibilidad de ser el líder que su abuelo había sido. Si su propia familia dudaba, ¿cómo podría él encontrar la seguridad en esta nueva travesía? Mientras la reunión se disolvía, Javier no podía dejar de pensar en el gran desafío por delante. Estaba en una encrucijada. Todos los esfuerzos que había puesto en su trabajo técnico ahora debían ser trasladados a esta nueva empresa. ¿Podría adaptarse? La presión era abrumadora, pero por primera vez en mucho tiempo, su corazón latía con una mezcla de ansias y determinación. Acabó la noche registrando sus pensamientos en un cuaderno desgastado que había usado para sus proyectos en la universidad, llenándolo de ideas y estrategias. Allí, en esa página, la imagen de su abuelo resurgía una vez más. Mientras se recostaba en la cama, Javier sintió que el camino hacia adelante estaba plagado no solo de decisiones que tomar, sino de los humanos que había dejado de lado en su camino. ¿Sería capaz de conectar con ellos, de utilizar no solo su mente, sino también su corazón para avanzar? La lucha apenas comenzaba, y con ella la posibilidad de un nuevo Javier, un líder en formación, listo para asomarse al abismo de su destino. De repente, una revelación inquietante se presentó. ¿Habría algo más retador acechando en el camino, algo que pondría a prueba su valor genuino? Javier se despertó antes del amanecer. El resplandor tenue que entraba por la ventana traía consigo una mezcla de esperanza y ansiedad. Mientras se preparaba para el día, su mente revoloteaba entre las múltiples ideas que había recopilado la noche anterior. Esa incertidumbre, que había comenzado a asfixiarlo, ahora se transformaba en una oportunidad para descubrir quién podría ser en esta nueva etapa. Bajó al comedor, donde la familiaridad del aroma del café lo reconfortó. Su madre lo miró con una sonrisa que le otorgó un leve impulso de confianza. A medida que ella le preguntaba sobre sus planes, Javier sintió que la emoción comenzaba a ganar terreno. Había un mundo por explorar, algo que debía compartir más allá del ámbito familiar.
pero también conocía la importancia de ser asertivo y de no dejar que las dudas autolimitantes afectaran su voz. Necesitaba despojarse de cualquier temor que le impidiera comunicar su visión con claridad. Después de un desayuno liviano, salió hacia el jardín donde comenzaría a trazar un plan más sólido. Se sentó en el suelo, rodeado de papeles y herramientas que había recopilado. La idea de dibujar un mapa de su sueño no solo requería puntuaciones técnicas, sino que debía integrar historias, esperanzas y contribuciones. Cada línea que trazaba lo hacía sentir que estaba diseñando un legado. La parte técnica siempre fue su zona de confort, pero ahora, en esta faceta de líder, a menudo se veía obligado a confrontar su falta de experiencia en gestionar personas. Decidió que también debía trabajar en su habilidad para inspirar. Así que tomó un complicado modelo de cultivo que había investigado y comenzó a simplificarlo, buscando maneras de explicarlo con entusiasmo y claridad. Quería que su familia no solo entendiera su propuesta, sino que se sintieran motivados a aportar. A medida que los días pasaban, Javier se centraba en construir su red de apoyo, no solo familiar, sino profesional. Contactó a personas que podrían ofrecerle consejos, centrándose especialmente en aquellos con experiencia en emprendimientos agrícolas. Cada conversación, cada conexión, cada pequeño paso lo acercaba un poco más a su objetivo, pero también afilaba el desafío de liderar. Identificó las áreas en que quería mejorar y se comprometió a encontrar cápsulas de aprendizaje, talleres, charlas, cursos en línea. Se inscribió en una serie de webinars sobre liderazgo y comunicación efectiva, buscando poder expresar mejor su visión y despertar la pasión en los demás. Cada nuevo conocimiento adquirido era un ladrillo más en la construcción de su futuro. En cada sesión, no solo aprendía, sino que desafiaba sus propios límites. Sin embargo, la duda volvió a asomarse en su mente mientras un viejo amigo, Franco, lo contactó para ofrecerle una oportunidad en su empresa de ingeniería. Una parte de él se sentía tentada, casi queriendo refugiarse en lo conocido, pero la otra parte, la más audaz, le gritaba que revisar esos viejos sueños solo lo llevaría de vuelta a un ciclo que había decidido romper. En su interior, sabía que no podía dejar que la incertidumbre ocupara su mente. Era el momento de tomar una decisión. A la hora de la cena, miró a su familia reunida, cada uno inmerso en sus actividades. Javier supo que necesitaba hacerles ver que esto era más que un simple proyecto. Era un reto que podría derribar la muralla entre ellos. Decidió que era hora de planificar una nueva reunión, una más formal donde pudiera demostrar la viabilidad de su proyecto y, sobre todo, mostrar cómo su involucramiento podría unir a la familia en torno a una causa común. Mientras trazaba los puntos clave para la presentación, una inquietud lo atravesó. ¿Y si a pesar de todos sus esfuerzos, la familia no se convencía? Esa pregunta lo impulsó a buscar una respuesta definitiva. Debía estar preparado para enfrentar la adversidad en su propio hogar. Las voces de su familia llenaban la casa, pero Javier comenzó a sentir el peso de su propio silencio interior. El camino a un futuro prometedor depende no solo de su visión, sino de su capacidad para superarse a sí mismo, para conectar con los demás en un nivel más profundo. El momento crucial estaba por llegar, y el escenario era cada vez más claro. ¿Sería capaz de transformar esas dudas familiares en un respaldo firme para su ambición? La lucha por la aceptación de sus sueños acababa de comenzar, y con ella, la expectativa de que la próxima reunión sería crucial para su propio desarrollo personal y la cohesión de su familia. Pero había algo más en el aire, una sensación opresiva de que la prueba más grande era solo el comienzo. La semana previa a la presentación se convirtió en una vorágine de emociones y preparación. Cada día, Javier se sumergía más en los detalles de su proyecto, pero también en la preparación mental necesaria para enfrentarse a su familia. Sabía que no solo se trataba de un plan de cultivo, sino de jugarse su futuro como líder y soñador. Las palabras de sus mentores resonaban en su mente. La confianza es contagiosa. Primero debes creer en tu visión para que otros lo hagan. En sus noches en vela,
Javier revisaba el contenido de su presentación una y otra vez. Practicaba frente al espejo, perfeccionando cada frase, cada gesto. Sin embargo, una parte de él sabía que las palabras no serían suficientes. Necesitaba conectar de una manera que trascendiera lo racional. Tenía que tocar las fibras emocionales que unieran a su familia. Mientras ensayaba, se dio cuenta de que las historias personales, aquellas que mostraban las luchas y pasiones que lo llevaron hasta aquí, serían más efectivas que los fríos números. Se sentó una tarde y empezó a escribir. Su mente se llenó de anécdotas de su niñez trabajando en el campo con su padre, de los sueños que nacieron en los días soleados mientras sembraban juntos. Esas memorias eran su ancla, el lazo que lo unía a su familia. Cuando leyó en voz alta lo que había escrito, sintió una corriente de emoción recorrerlo. Esa era la esencia de su mensaje, el porqué detrás de su proyecto. El día de la reunión llegó. Javier se sentó en la sala con su presentación lista, el corazón palpitando como un tambor. Cada minuto que pasaba parecía más prolongado. Las voces familiares llenaban la habitación, pero él sentía que su propia voz se quedaba atrapada en su garganta. Se tomó un momento para respirar y recordó las noches en las que se había entrenado para este momento. La decisión de seguir adelante seguía vigente. No había vuelta atrás. Cuando finalmente se dirigió a su familia, notó las miradas interrogativas y, en algunos casos, escépticas. Se enderezó y comenzó a hablar, explicando su visión con la claridad que había trabajado. Sin embargo, a medida que abarcaba diferentes aspectos de su proyecto, una parte de él continuaba oscilando entre la confianza y la duda. En medio de su exposición, recordó su propósito original. No solo se trataba de convencerlos, sino de hacer que comprendieran que la agricultura y el trabajo conjunto podían ser caminos de redención y unión familiar. Las preguntas empezaron a surgir. Su hermana, sorprendida por el nivel de detalle, indagó sobre el financiamiento. Su padre, aún escéptico, cuestionó la viabilidad del modelo de negocio. Javier escuchaba atentamente. Desde sus talleres de liderazgo, había aprendido que cada oposición era una oportunidad para mostrar su pericia y pasión. Se sintió más seguro al responder, sintiendo cómo sus conocimientos y su profundo deseo de conectar se entrelazaban. Sin embargo, a medida que la conversación se desarrollaba, un viejo resentimiento afloró. Su madre hizo una pausa y con voz temblorosa mencionó la incertidumbre del pasado, cuando había luchado con la presión de mantener la familia unida. Javier sintió el cambio en el tono. Aquella era una lucha interna que no solo lo afectaba a él, sino que tocaba las emociones compartidas de su familia. La presentación se tornó más que un simple monólogo. Era un diálogo. Las dudas comenzaron a contrastar con su visión, y mientras más compartía, más se daba cuenta de lo interconectadas que estaban sus aspiraciones con las historias familiares. En el fondo, el punto de no retorno estaba a la vista. Al final de la noche, Javier no tenía certeza de cómo habían reaccionado, pero había tiempos en los que los cambios eran sutiles. En la mirada de su madre había un destello que no pudo identificar. El desafío de la aceptación seguía vigente, pero había colocado la semilla que podría germinar en el futuro. Eso lo llenó de una renovada determinación. Cuando la reunión terminó, se retiró al jardín, pensando sobre los pasos que vendrían. Había dado un paso importante hacia adelante, pero estaba claro que este era apenas el inicio de un viaje turbulento. La presión seguía. Esa chispita en la mirada de su madre lo ponía en el camino hacia la confrontación final con sus propios miedos y con las inquietudes familiares que aún no se resolvían. Solo entonces recibió un mensaje de Franco. Era una oferta tentadora, un camino alternativo lleno de comodidad, pero todo lo que había experimentado en esa presentación le hizo cuestionar su verdadero deseo. Una vez más, se enfrentó a la lucha del corazón contra la mente. ¿Debería aceptar la oferta de su amigo o seguir el incierto sendero que había comenzado a forjar? Esa decisión sería la más crucial de todas, una que impactaría no solo su vida, sino también la de aquellos que amaba. En ese momento,
entendió que debía profundizar en su autoexploración para dar el siguiente gran salto. El día después de la reunión, Javier despertó con una mezcla de agotamiento y determinación. La noche anterior había compartido su visión y aunque no estaba seguro de haber convencido a su familia, la experiencia lo había dejado reflexionando. Se adentró en un proceso interno que lo llevó a analizar sus prioridades y su verdadero compromiso con el proyecto. Mientras preparaba su desayuno, su mente divagaba entre las respuestas de su padre y de su madre. La duda de su padre lo había hecho cuestionar la viabilidad de su plan, pero la expresión de su madre, ese destello inexplicable, le dio un atisbo de esperanza. ¿Podría su familia ver en su visión lo que él había visto? Esa mañana decidió que no podría rendirse. Debía continuar, no solo por su sueño, sino por la sanación familiar que anhelaba. En su día libre, Javier se dirigió al campo familiar. Mientras caminaba entre los cultivos, sentía que su conexión con la tierra lo anclaba a su propósito. Recordó las enseñanzas de su padre sobre la paciencia, la perseverancia y los ciclos naturales de la vida. Miró alrededor y comenzó a formular un plan. Necesitaba reunir a su familia nuevamente, pero esta vez de una manera diferente. Quería guiarlos no solo a entender su proyecto, sino a vislumbrar la posibilidad de un futuro transformador juntos. Al regresar a casa, Javier se sentó ante su computadora y comenzó a crear un nuevo esquema de presentación. Incluyó más que solo cifras y proyecciones. Estaba decidido a incorporar historias familiares, momentos que les recordaran su historia compartida, sus sueños comunes. La idea de invitar a su padre al campo para que trabajaran juntos un día le dio vida a su deseo de reconciliación. Quería que lo viera en acción, no solo como un hijo soñador, sino como un líder en el que podría confiar. Mientras organizaba sus ideas, la oferta de Franco volvió a cruzar su mente. Esa tarde decidió llamarlo y declinar con firmeza. Explicó que, aunque apreciaba la oportunidad, su corazón estaba comprometido con el sueño que había empezado a construir con su familia. Decidido a no dejarse seducir por la comodidad momentánea, sintió que esa elección era una reafirmación de su pasión y de su identidad. Aceptar la oferta significaría desapegar su alma de un propósito por el que había luchado, la posibilidad de cambiar su realidad familiar. Al finalizar la tarde, Javier se sintió desequilibrado. En un momento, la confianza parecía crecer en él, pero en otro, la inseguridad comenzaba a arrebatarle los cimientos de su resolución. Esa sensación ambivalente lo llevó a cuestionarse si realmente estaba preparado para el viaje que se avecinaba. La lucha interna se intensificaba, parte de él anhelaba que su familia aceptara su visión, mientras que otra parte temía lo que eso significara si fallaba. Una vez más, se encontró mirando el mensaje de Franco, sintiendo su peso. ¿Podía realmente soportar la presión de seguir adelante? Esa palpitante dualidad entre lo conocido y lo desconocido le hizo mirar hacia adentro. Javier comprendió que el verdadero desafío era más que solo convencer a su familia. Se trataba de enfrentar sus propios miedos y reconocer que el cambio verdadero comienza desde dentro. Mientras la noche se adueñaba del cielo, Javier decidió que debía hacer una última práctica de su nueva presentación. Frente al espejo, las luces del jardín iluminaban su figura. Habló en voz alta, sintiendo cada palabra resonar en su interior. Debía transmitir autenticidad, valorar sus propias emociones antes de intentar que otros las aceptaran. En el clímax de su ensayo, comprendió que lo que había empezado como un sueño personal, ahora era una responsabilidad compartida. ¿Cómo podría inspirar a su familia si él mismo no creía en lo que decía? Después de unas horas de repetición, sintió que una figura diferente comenzaba a emerger. La confianza empezaba a tomar forma. Esa noche, Javier se quedó despierto. Los ecos de su voz aún resonaban en su mente, pero también lo acompañaban sus viejas inseguridades. Había llegado a un punto crucial de autodescubrimiento, un momento donde se forjaría su futuro. Solo necesitaba un último impulso para llevar su presentación al siguiente nivel. El día siguiente prometía ser el más desafiante de todos. Se planteó un objetivo:
convertir la próxima reunión familiar en un espacio de respeto y entendimiento, donde finalmente su voz pudiera ser escuchada sin filtros. Pero en el fondo, una pregunta lo inquietaba. ¿Podría realmente transformar su visión en una realidad compartida? ¿O quedaría atrapado en la lucha interna que había heredado? Una inquietante sombra se cernía sobre su futuro, y Javier sabía que debía enfrentarse a ella con sus propias decisiones. La espera se tornó interminable en la casa familiar. Javier había convocado una nueva reunión, y cada minuto que pasaba sentía más el peso de las expectativas. La ansiedad le recorría el cuerpo mientras revisaba una última vez las diapositivas que había preparado. Imágenes de su infancia, historias de esfuerzo y sacrificio, se mostraban en la pantalla, pero el verdadero desafío no residía en el contenido, sino en su propia capacidad de conectar con su familia. Al escuchar las voces familiares llegar, Javier sintió una mezcla de determinación y miedo. Sabía que no solo debía exponer una idea, debía persuadir, sanar antiguas heridas y unir los restos de un sueño desvanecido. La larga jornada que había pasado ensayando no garantizaba que lograra alcanzar su cometido. Lo que debía hacer, pensó, era abrir su corazón y permitir que sus emociones fluyeran, dejando de lado los temores que lo habían limitado hasta ese momento. Cuando la familia se reunió en la mesa, la atmósfera era densa. La mirada crítica de su padre lo hacía sentir pequeño. Sin embargo, recordando lo que había aprendido sobre la fortaleza de la vulnerabilidad, Javier respiró hondo y comenzó. Las palabras comenzaron a fluir. No eran solo cifras o proyecciones frías, sino relatos que evocaban risas y lágrimas, momentos de unión que habían definido su historia familiar. A medida que su voz resonaba, sintió que algo dentro de él se liberaba. Veía a su madre, con el rostro iluminado por la emoción, asintiendo suavemente, mientras su padre, que al principio mostraba desdén, empezaba a ablandarse ante la emoción palpable que atravesaba la habitación. Javier comprendió que no solo les hablaba de un negocio, sino de un sueño compartido, de un futuro en el que todos podían ser protagonistas. Pero, en medio de su discurso, una ola de dudas lo asaltó. ¿Estaba siendo lo suficientemente claro? ¿Estaba logrando tocar sus corazones? ¿O seguirían atrapados en sus propios miedos y reservas? La voz temblorosa de su padre interrumpió su monólogo, sacándolo de su momento de entrega. «Javier, ¿esto realmente podría funcionar?», preguntó, una mezcla de escepticismo y deseo implícito en su tono. La pregunta lo golpeó. Esa incertidumbre casi era una traba, pero Javier decidió enfrentarla. «Eso depende de nosotros», respondió con convicción. «Este no es solo mi sueño, es nuestra oportunidad de reconstruir lo que hemos perdido y crear algo nuevo juntos». Las palabras surgieron con una convicción que sorprendió incluso a Javier. Estaba dando un paso al frente, no solo como un hijo, sino como un líder. La presentación culminó en un silencio abrumador. Javier observó las reacciones de cada miembro de su familia, las emociones variando entre la esperanza y la preocupación. En ese momento, comprendió que ya no podía aferrarse a una visión unilateral. El futuro sería el resultado de su colaboración. Sin embargo, la sombra de la inseguridad volvía a acecharlo. ¿Y si la aceptación que anhelaba no llegaba? Se despidieron de la forma habitual, pero Javier sintió que algo había cambiado. Había comenzado a trascender algo más que sus secretos internos. Había tocado las fibras del amor familiar, y una nueva posibilidad empezaba a surgir. Sin embargo, ocupaba un lugar incierto entre la anticipación y el temor al rechazo. ¿Había sido suficiente? Esa noche, al acostarse, el eco de sus palabras resonaba en su mente, pero la calma era inminente. Algo dentro de él comenzaba a transformarse. Había comenzado a enfrentarse a lo desconocido. Estaba dispuesto a liberar el miedo que había limitado su familia durante tanto tiempo. La decisión de abrirse había sido solo el primer paso. Mientras se sumía en el sueño, una idea emergía fervientemente. Lo que había demostrado no era solo un paso hacia un proyecto, sino una travesía hacia la sanación en su familia. La incertidumbre sobre la reacción final lo aguardaba.
El próximo día no solo se enfrentaría a la respuesta de su familia, sino también a la posible revelación de su propia fortaleza. ¿Podría realmente integrar todas esas experiencias y emociones en algo mayor? La respuesta lo llevaría a un destino imprevisto. La mañana siguiente amaneció con un aire tenso y electrificado. Javier se despertó antes de que el sol asomara en el horizonte, dejando a un lado los restos del sueño. La resolución de la noche anterior seguía presente, pero ahora también emergía una inquietud profunda. Decidido a dar un nuevo enfoque, tomó un cuaderno y un bolígrafo, sentándose a trazar un mapa de sus pensamientos y objetivos. Era el momento de ir más allá de la presentación, de construir un camino tangible hacia la sanación. Las primeras palabras que escribió fueron sobre el proyecto familiar. Sin embargo, rápidamente esas palabras comenzaron a transformarse en reflexiones sobre él mismo. Se dio cuenta de que había estado buscando aprobación constantemente, no solo de su familia, sino también de su propio ser. Mientras llenaba la primera página con listas, diagramas y metas, sintió que su mente se despejaba, que todo lo que había reprimido comenzaba a brotar. La preparación meticulosa para la reunión con su familia había sido un paso esencial, pero ahora era el momento de interiorizar su significado. Se sentía en paz. Su pasión por el proyecto iba más allá de lo profesional. Representaba una posibilidad de cambio, un legado que podía transformar la narrativa de su historia familiar hacia una más positiva. Cuando llegó la tarde, Javier se encontró frente a su padre en el salón. Un ambiente de cordialidad se había dibujado entre ellos tras la reunión anoche. La figura de su padre había comenzado a desdibujarse ante la nueva luz de su propósito. Sin embargo, Javier sabía que pasar de la teoría a la práctica requeriría otra dosis de valentía. ¿Cómo planeas avanzar?, preguntó su padre, la voz más serena, pero rebosante de importancia. Esa pregunta lo obligó a considerar el camino que debía seguir. Con voz firme, Javier expuso ideas concretas, desde la estructuración del negocio hasta las dinámicas familiares que podían implementarse. Mientras lo hacía, se dio cuenta de la transformación que estaba ocurriendo en su interior. Había dejado de pedir aprobación y, en su lugar, se mostraba ante su padre como un interlocutor igual. La conversación avanzó, dándole a Javier la enorme libertad de discutir no solo las estrategias, sino también los sentimientos que lo acompañaban en este nuevo viaje. Se abrió a su padre sobre los miedos, las inseguridades, pero también sobre la esperanza y la fe en sus capacidades. Al escuchar, el rostro de su padre se iluminó. «Siempre he estado preocupado por ti», confesó su padre. «Sabes que esto es un gran paso, y no siempre es fácil». Javier sintió que la sinceridad de su padre era una nueva conexión que buscaba. Sin embargo, en medio de esa apertura, surgió una pregunta que lo sorprendió. ¿Qué harías si fallaras? Esa cuestión le desgarró la sonrisa y lo obligó a mirar dentro de sí mismo. Javier sabía que el miedo al fracaso siempre había sido un golpe en su ambición. «Aprendería», dijo, con más seguridad de la que ni él creía tener. Era una respuesta sencilla, pero para él portadora de un peso liberador. «No puedo tener miedo al fallo, solo a no intentar». Ambos hombres se miraron en ese momento, y Javier vio un destello de aprobación en los ojos de su padre. Una transformación sutil pero poderosa había comenzado a gestarse entre ellos, cimentada en la vulnerabilidad y la honestidad. Mientras la conversación continuaba en un tono más ligero, Javier se sintió tocado por un impulso nuevo. Su proyecto no era solo una empresa, sino una vida compartida. No podía esperar a recoger cada aporte, cada idea de su familia y trenzarlas en una visión común. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era convencer a su familia, sino aprender a apoyarse mutuamente en el camino que estaban comenzando. Sin embargo, no podía dejar de cuestionar el futuro. Sabía que el camino por delante estaría lleno de incertidumbres y decisiones difíciles. El rumor del miedo al fracaso empezaba a disolverse, pero entonces otra preocupación emergió. ¿Qué sucedería si los viejos rencores volvían a interrumpir su viaje? La pregunta persistía.
un eco oscuro en su mente. La decisión de avanzar con sinceridad era solo el primer paso. Habría más pruebas por venir. Mientras se disponía a enfrentar lo que podía surgir, un nuevo impulso lo invadió. Javier entendía que el verdadero crecimiento personal no llegaría solo de los triunfos, sino de desafiar sus límites, de confrontar esos miedos en cada paso. Lo que no sabía era que el momento de verdadero desafío se acercaba más rápido de lo que imaginaba, y ese podría ser su verdadero punto de inflexión. Cuando Javier cerró el capítulo de la conversación con su padre, un aire nuevo lo rodeaba. Había plantado una semilla de confianza en la tierra fértil de su conexión familiar, pero sabía que la cosecha requeriría diligencia y dedicación. Esa noche, mientras continuaba su jornada, experimentó la adrenalina de lo desconocido y la certidumbre de su propio crecimiento. Cada día que transcurría se convirtió en un laboratorio de ideas. Se aferraba a su cuaderno, su aliado en este viaje de redescubrimiento, y comenzó a esbozar las estrategias que necesitaba aplicar. Sin embargo, a medida que daba pasos hacia su visión, también despuntaban sus inseguridades. En la soledad de su cuarto, Javier se enfrentaba a un monólogo interno desgarrador. La pregunta de su padre resonaba profundamente. ¿Qué harías si fallaras? El peso de la pregunta lo hizo dudar sobre su plan, pero lo que antes era duda comenzó a transformarse en una férrea determinación. Javier reconoció que el fracaso había sido su sombra, persiguiéndolo durante años, pero ahora tenía algo más importante: el deseo sincero de avanzar. Comprendió que no se trataba de no caer, sino de levantarse una y otra vez. Al día siguiente, decidió que era tiempo de involucrar a su familia en el proceso. Convocar una nueva reunión parecía aterrador. La idea no solo traía consigo la fragorosa voz del pasado, sino también el eco de su miedo a la confrontación. Sin embargo, se negó a permitir que esto lo detuviera esta vez. Preparó un guión con los puntos que quería abordar, resaltando la importancia de cada figura familiar en el contexto del proyecto, y lo que significaría para todos. Pero en su interior sabía que el acto de abrirse, así como el de escuchar, sería mucho más crucial que cualquier presentación formal. En el día de la reunión, la atmósfera estaba cargada de expectativas. Al mirarse en el espejo antes de salir, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Por un momento, contempló la posibilidad de un viejo desencuentro con uno de sus hermanos, una rivalidad que en ocasiones les había alejado. Sin embargo, decidió que no sería parte de su narrativa hoy. Javier respiró hondo, sintió el pulso de su determinación y se dirigió al salón donde su familia lo esperaba. Expuso su visión, enmarcada en un lenguaje que mostraba no solo su pasión, sino también el valor que cada uno de ellos tenía en este nuevo capítulo. Habló sobre sus sueños, su fundamento y, lo más importante, compartió su deseo de ser un equipo. Las miradas atentas de su madre e incluso de su hermano parecían absorber cada palabra, cada emoción. En un momento dado, su mirada se cruzó con la de su hermano, quien arqueó una ceja en señal de sorpresa. Aquello le dio fuerzas. A medida que la discusión se fue extendiendo, comenzaron a surgir ideas, y las aportaciones de todos empezaron a fluir. Javier sintió que, por primera vez, la familia se convertía en un tejido de colaboración, no en una cadena de expectativas. Fue un momento revelador. Darse cuenta de que eran un equipo en lugar de adversarios era liberador. No obstante, en medio de esa euforia, Javier recordó una conversación anterior con su padre sobre los antiguos rencores. Consciente de ello, planteó que cada uno debía estar dispuesto a dejar ir lo que les separaba. Fue entonces cuando observaron a su hermano, quien se había mantenido en silencio, con la mirada perdida. En su rostro, Javier percibió una batalla interna. Era probable que esa lucha reflejara la inseguridad que también había sentido. Deseando romper el hielo, Javier rompió con la estructura de la reunión. Hizo una pregunta que cambiaría el flujo de la conversación. ¿Qué es lo único que más desearías cambiar en nuestra familia? En la sala se hizo un silencio abrumador.
Pero lo que se percibió pronto fue un torrente de sentimientos. El futuro del proyecto no solo dependía de su visión, sino también de enfrentar esos viejos demonios. Javier sintió la urgencia de saber cómo su familia podía sanar. Su determinación de confrontar el miedo al fracaso perdió fuerza frente a la necesidad inminente de deshacer los rencores históricos. Sin embargo, justo cuando la atmósfera empezaba a cambiar, alguien mencionó el nombre de un viejo conflicto familiar que había sido un tabú durante años. Con ello, Javier se dio cuenta de que la transformación que había iniciado era más profunda de lo que esperaba y que quizá lo más difícil estaría por llegar. ¿Podría la revelación de ese conflicto, tan antiguo y nocivo, amenazar con desbaratar todo lo que acababa de construir? La inquietud volvió a su corazón, mientras las primeras palabras que se pronunciaron a partir de ese giro cambiarían el rumbo de todo su esfuerzo. Javier sintió cómo su estómago se contraía ante la mención del viejo conflicto, aquel que había dividido a su familia durante años. La atmósfera se tornó pesada, un mar de emociones reprimidas amenazaba con abrir las compuertas. En ese instante, comprendió que su camino hacia la reconciliación y transformación no podía ignorar el peso del pasado. Era el momento de enfrentarlo. Con un suspiro profundo, Javier decidió que permitir el silencio solo perpetuaría el resentimiento. «No podemos avanzar sin hablar de esto», dijo con firmeza, sintiendo que la vulnerabilidad era su única herramienta en ese instante. «Quizás haya dolor, pero también puede haber sanación». Las miradas se posaron en él, y al observar a su hermano, vio una chispa de incertidumbre y anhelo. Tomando la iniciativa, comenzó a narrar un recuerdo de su infancia relacionado con ese conflicto. Recordó la unión que alguna vez tuvieron y cómo se había quebrado lentamente. Al hacerlo, no solo revivió viejas memorias, sino que también abrió la puerta para que sus hermanos compartieran sus sentimientos, sus miedos y sus frustraciones. Las palabras comenzaron a fluir, cada uno aportando su perspectiva, cada historia entrelazándose con la del otro. Con cada testimonio, Javier sentía que se estaba creando un espacio para la sanación. Las tensiones comenzaron a desvanecerse poco a poco, mientras los miembros de su familia parecían reevaluar su historia conjunta. La conversación evolucionó, y cada aporte se convirtió en un ladrillo más en la construcción de un nuevo futuro. Javier notó que su madre, con lágrimas en los ojos, buscaba la conexión emocional que tanto anhelaba. «La vida es corta y no deberíamos dejarnos llevar por antiguas heridas», dijo ella con voz temblorosa, a lo que un eco de acuerdo se generó entre los demás. El diálogo continuó, y en medio de la sinceridad se hizo evidente que el conflicto había tenido raíces profundas, tanto personales como familiares. Javier se sintió lleno de respeto por sus hermanos al ver cómo cada uno se abría, revelando la carga que habían llevado durante tanto tiempo. Era posible sanar las heridas y al mismo tiempo construir ese legado que él había soñado. Cuando la conversación alcanzó un punto culminante, Javier, con el pecho henchido de esperanza, propuso un plan: realizar un viaje juntos al campo familiar, un retiro donde pudieran reconectarse no solo con la tierra, sino entre ellos como familia. Podemos trabajar juntos, recordar nuestras raíces y compartir más que un proyecto, una nueva dirección para todos nosotros, sugirió. La idea resonaba en el aire y comenzaron a asomar las sonrisas tímidas. A medida que las propuestas fueron siendo discutidas, Javier pudo sentir el cambio que estaba sucediendo en su interior. La presión que una vez le abrumó había dado paso a una clara sensación de propósito. El acto de abrirse y escuchar no solo estaba construyendo un proyecto familiar, sino que estaba cimentando relaciones más sólidas y auténticas. La discusión avanzó hasta que, finalmente, un acuerdo fue alcanzado. No solo trabajarían en el legado agrícola, sino que iniciarían la sanación de los lazos familiares que tanto necesitaban. Este cierre inesperado transformó lo que una vez fue un simple propósito de negocios en una misión de unión y redescubrimiento. Cada miembro de la familia sentía que la historia que estaban a punto de escribir juntos era una que iba más allá de los cultivos.
era una narrativa de amor, perdón y crecimiento. Al final de la noche, Javier se sintió renovado. Ya no era solo un ingeniero o un hijo buscando su camino, sino un líder en la formación, rodeado de un clan que ahora parecía más unido que nunca. Había logrado una conexión profunda con su familia, un logro que nunca imaginó posible. Mientras se retiraba a su habitación, Javier sonreía. La lucha contra sus propios miedos y la incertidumbre había llevado a un resultado extraordinario. Había aprendido que el verdadero crecimiento proviene no solo de los éxitos profesionales, sino de la capacidad de abrirse, de enfrentar los desafíos del corazón y la historia. Finalmente, Javier se dio cuenta que su viaje no solo había sido un camino hacia un legado, sino una travesía hacia su propia realización personal. Había conquistado el miedo, no solo dentro de sí mismo, sino también en el seno de su familia. Con una confianza renovada, se fue a dormir con un corazón tranquilo, sabiendo que lo que estaba por venir era un futuro lleno de promesas, un futuro en el que todos, juntos, florecerían. No pueden dejar de percibir la intensidad de esta transformación. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Gracias por estar aquí.